Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase virtual del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con archivos .csv, con archivos de información, y vamos a ver algunas otras cosas que podemos hacer con este tipo de archivos y con los datos que están contenidos en estos archivos. En esta clase vamos a trabajar con un archivo de datos que se llama Video Games. Yo les voy a estar poniendo ese archivo en mediación virtual para que ustedes lo descarguen. Básicamente lo que ese archivo contiene son estos datos que ustedes pueden ver acá. Yo importé los datos utilizando Excel mediante el procedimiento que vimos en la clase anterior. Y vean que básicamente este archivo lo que tiene es un número importante de registros. Tiene aproximadamente 16.599 registros y cada uno de esos registros corresponde a un juego de video que fue producido en algún momento entre 1982 y 2015, creo que por ahí anda el rango de años de los datos. Y vean que por cada uno de los videojuegos se lista pues su posición en un ranking. Esto en realidad es un ranking, el nombre del videojuego, la plataforma para la cual ese videojuego fue creado, el año en el que fue lanzado, el, el género del juego, si es juego de deportes o si es de carreras o si es de crucigramas o simulaciones, lo que sea, ¿verdad? Y tenemos el nombre de la empresa que lo publicó, que puede ser Nintendo, Microsoft, ¿qué otros tenemos aquí? Activision, etcétera, ¿verdad? Y aquí al final, para cada uno de los juegos, tenemos las ventas que ese juego generó a nivel de Norteamérica, ¿verdad? Esas son las ventas que generó en Norteamérica en millones de dólares, las ventas generadas en Europa, en Japón, en otras partes del mundo y las ventas globales, es decir, la suma de todas estas que tenemos acá. Entonces, este juego, en realidad, o este archivo de datos viene ordenado de acuerdo a las ventas globales. Por ejemplo, este primer juego, Wii Sports, generó, según este archivo, 82.74 millones de dólares en ventas. Y de ahí para abajo, pues va disminuyendo el número de ventas o el total de ventas de cada uno de estos juegos. Ok, entonces aquí tenemos en realidad casi o más de 16.000 registros que nosotros vamos a analizar con un programa de Python. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a PyCharm para entonces comenzar a hacer el programa. De acuerdo, entonces aquí estoy en PyCharm y vamos a comenzar a hacer un programa nuevo en el que vamos a practicar algunas cosas de las que muy probablemente ustedes van a utilizar para realizar el proyecto final del curso y también para entonces analizar estos datos que tenemos en el archivo. Entonces, en este mismo proyecto que tenemos, que se llama Práctica 05, que es el que hemos estado utilizando últimamente, voy a crear un nuevo archivo de código, un nuevo archivo de Python, y le voy a poner como nombre juegos CSV. ¿Ok? Perfecto, entonces ya aquí tenemos juegos CSV. Vean que en esta misma carpeta tengo también el archivo Video Games CSV, que esos son los datos, ¿verdad? Ese es el archivo de datos original. Tienen que copiarlo, igual que hicimos en los casos anteriores, y pegarlo en esta carpeta, que es la carpeta del proyecto Práctica 05. Entonces, ya con el archivo de datos en la carpeta y con nuestro nuevo programa creado, vamos a comenzar a escribir el código. Entonces voy a crear un encabezado, programa que analiza un set de datos que contiene información de múltiples
juegos de video. De acuerdo. Vamos a poner acá. Voy a poner acá los datos originales se leen del archivo videogames.csv. Ajá. Y vamos a poner acá se practica. Se practica lo que se ha visto sobre archivos y sobre manejo o análisis de información. Perfecto. Ahora voy a poner mi nombre acá, igual que siempre. Voy a poner la fecha. Y finalmente voy a poner la versión, que es la 01. De acuerdo, voy a pasar entonces a la parte de importación de librerías. Vamos a ocupar pues básicamente todas las librerías que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Que serían import matplotlib.pyplot as plt, que es la librería para graficar. Luego vamos a importar pretty table, import pretty table. Luego vamos a necesitar la librería NumPy, vamos a necesitar la librería CSV, y más adelante vamos a necesitar la librería de el sistema operativo. Listo. Entonces ya tenemos las librerías creadas. De acuerdo. Entonces vamos a arrancar con la parte de lectura del archivo original. Y vamos a cargar los datos de ese archivo en una lista, igual que hemos hecho siempre, ¿verdad? Entonces voy a crear la lista vacía. Para colocar la información. Y sería entonces, yo le voy a llamar Video Games a esa lista vacía, y le voy a colocar entonces, pues nada, ¿verdad? La vamos a crear como una lista vacía. Y a continuación vamos a empezar a abrir el archivo. Pero yo primero quería mostrarles algo interesante sobre ese archivo. Ok, entonces voy a abrir este archivo con el Notepad para que ustedes vean un detalle interesante. Vean que los datos en este archivo pues vienen separados por punto y coma. Es decir, el delimitador en este caso es un punto y coma. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora nosotros de abrir el archivo en PyCharm, porque vamos a tener que decirle al programa que el delimitador en nuestro caso es un punto y coma. Ok, entonces voy a cerrar acá
y voy a volver a PyCharm entonces para continuar con el programa. Ya una vez que tenemos la lista creada, vamos entonces a abrir el archivo y vamos a leer la información. Igual que siempre, pues vamos a pasar la información del archivo a la lista. Entonces vamos a crear la estructura with, igual que siempre, open, y vamos a colocar el nombre del archivo, que sería videogames.csv. Lo vamos a abrir en modo de lectura, ¿verdad? Y posteriormente le vamos a asignar el alias de archivo. Ok, entonces de esa forma ya tendríamos el archivo abierto. Y aquí adentro pues vamos a crear el objeto de lectura del archivo. De acuerdo. Entonces ese objeto sería, lo podemos llamar CSV archivo, y sería entonces csv.reader, y aquí tenemos que darle el nombre de la variable que contiene el manejo del archivo, y vamos a generar o vamos a utilizar un argumento adicional que va a ser delimiter, y aquí en el delimiter voy a colocar el punto y coma. Ok, entonces muy importante decirle aquí a la computadora o a Python que el archivo que nosotros vamos a procesar tiene las columnas separadas con punto y coma y no con coma. Recuerden que por defecto es la coma. Si colocamos otro, entonces tenemos que indicarlo aquí claramente. Y ya ahí tendríamos entonces el objeto de lectura, y aquí vamos a leyendo la información y pasándola a la lista. Ok, entonces recuerden que aquí pues lo que vamos a ocupar es un ciclo for, igual que siempre, ¿verdad? Y podemos definir for fila in csv archivo. Entonces vamos a ir leyendo. Entonces sería procesando cada fila del archivo. Ok, entonces vamos a decir que entonces Video Games, nuestra lista, le vamos a agregar o le vamos a añadir el registro que tenga fila. Ok, pueden llamarle fila o pueden llamarle registro, como ustedes quieran. De hecho podemos cambiarle el nombre a registro. De acuerdo. Y ya cuando esto se termina de ejecutar, entonces el archivo se leyó completamente. Entonces podemos poner un mensaje de final de lectura.
el archivo se leyó correctamente. De acuerdo, entonces ya tenemos esta parte del programa hecho. Lo que vamos a hacer es probarlo para ver si funciona bien y después pues continuamos con el resto de partes que le vamos a crear a este archivo. Entonces yo ya lo tengo salvado. Voy a cambiar el nombre del archivo que voy a ejecutar. Sería entonces no lo he salvado, así es que se llama juego CSV. Ok, aquí está. Y vamos a ir a ejecutarlo paso a paso para ver cómo está funcionando. Ok, entonces F8 para crear la lista vacía. Luego abrimos el archivo en modo de lectura. Creamos el objeto de lectura del archivo y empezamos a extraer su información. Recuerden que la primera fila siempre es la fila de títulos de las columnas, ¿verdad? Entonces vamos a ir llenando la lista completamente. Vean que aquí le vamos añadiendo cada una de las filas que contiene cada uno de los registros y ahí el archivo pues va a continuar, ¿verdad? Si nosotros ejecutamos hasta el final, pues vemos que fila Video Games, que es la lista, es una lista que contiene 16.599 filas o registros. Y aquí pues mostramos el mensaje final de que el archivo se leyó correctamente y terminaríamos el programa. Entonces la parte de lectura del archivo está funcionando bien. Recuerden siempre colocar el delimitador aquí en el objeto de lectura del archivo CSV cuando el delimitador del archivo que ustedes tengan de datos no tenga la coma por defecto como delimitador de las columnas. Cuando tiene otro carácter, entonces lo colocamos acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los datos de este archivo ahora que ya los tenemos en la lista? Podemos hacer varias cosas, todas relacionadas, digamos, con gráficos para ver la información más detallada que tenemos acá en el archivo. Pero yo quiero que el programa pues tenga una característica modular, como los programas que hemos hecho anteriormente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a traer la estructura de el último archivo que nosotros trabajamos, que fue el de elecciones US, y voy a ir a traerme pues básicamente la estructura principal de ese archivo para así poderla manipular, para así poder manipular la información que tenemos en nuestro nuevo programa de una manera similar. Entonces voy a ir a traerme primero todas las funciones que habíamos creado para manejar lo que eran los menús y para manejar la validación de opciones de ingreso. Le voy a decir control C y lo voy a traer a este otro archivo. Ok, entonces aquí debajo de la importación de las librerías voy a colocar la parte de funciones propias y voy a decirle control C, perdón, control V. Voy a traer de nuevo las funciones, vamos a decir control C y las pego acá con control V. Perfecto. Entonces ven que me traje la función validar decisión, me traje la función validar opción y me traje la función leer número. Y tenemos también la parte de borrar pantalla. Voy a borrar esta parte de aquí. De acuerdo, entonces tenemos la parte de borrar pantalla, las funciones propias
Aquí abajo estamos leyendo el archivo original, por lo que aquí es el inicio en realidad del programa principal. Entonces voy a marcarlo inicio del programa principal. Voy a colocar una línea aquí para demarcarlo. Ok. Entonces, posteriormente del archivo anterior, voy a traerme la parte del menú principal. Básicamente voy a copiar toda esta parte del archivo anterior y luego nada más borramos lo que está dentro de cada módulo para entonces hacerlo nuevamente con la información que ahora tenemos en nuestro archivo. Le voy a dar control C y lo voy a pegar por acá. Ok, evidentemente hay cosas que hay que quitar porque esto es un archivo nuevo, pero hay otras que nos vamos a quedar con ellas. Por ejemplo, los títulos los voy a cambiar. Voy a poner aquí programa que analiza los juegos de video más vendidos en el mundo. Ese va a ser pues el título que yo le voy a dar a este programa. Vean que igual estamos creando la condición de repetición del ciclo principal. Iniciamos el ciclo principal, borramos la pantalla y colocamos el título. Luego en los módulos yo voy a iniciar pues con 2 módulos nada más y después voy a ir agregando más módulos. Ok, entonces vamos a poner listado de los juegos de video más vendidos. Listado de los juegos de video más vendidos en cada año. Esa va a ser la primera, primer módulo que vamos a hacer. El segundo módulo voy a ponerlo de una vez, la verdad. Al menos lo voy a indicar aquí en el menú principal. El segundo módulo va a ser para graficar las ventas globales de los primeros 10 lugares. Graficar las ventas globales, o pongámoslo así, de los 10 juegos más vendidos. Ese sería el módulo 2. Y luego con el 3 vamos a salir por ahora de la aplicación. Entonces voy a dejar solo 3 módulos en la parte de validar opción, ¿verdad? Y en el módulo 1 pues vamos a dejar nada más los títulos. Y lo demás lo vamos a borrar, porque por ahora no nos interesa mucho. Bueno, podemos dejar acá la parte de no, la parte de salvar información no, la voy a borrar todo
para que el módulo quede vacío y luego nosotros lo reajustamos. El módulo 2 también vamos a borrar toda esta parte y vamos a dejar en el módulo 3. Ahorita lo que tenemos es nada más la salida, por lo tanto tenemos que borrar la parte del módulo 3 y dejar nada más el else, porque ahorita la salida es con el 3. Entonces el módulo 1 va a ser módulo de listado de los juegos de video más vendidos en cada año, ¿verdad? Que es esto mismo. Ese es el módulo 1. Entonces voy a poner aquí listado de los juegos de video más vendidos en cada año. Y aquí la idea es básicamente que el usuario inserte un año en particular y que nosotros vayamos a buscar a la lista cuáles fueron los juegos de video más vendidos en ese año, ¿verdad? Dependiendo de cuántos hayan. Ese sería el módulo 1. El módulo 2 sería módulo de gráfico de ventas globales de los 10 juegos más vendidos en general, ¿verdad? Y el módulo 3 sería el módulo para borrar la pantalla. Y aquí pues voy a copiar el título que tengo arriba para pegarlo abajo en la parte de salida. Entonces le voy a dar control C y voy a pegar eso mismo acá. Ok, entonces vean que lo que estamos haciendo es estamos construyendo básicamente la estructura principal del programa para entonces empezar a crear cada uno de los módulos que nosotros ocupamos. Bien, en el módulo 1 ya tenemos entonces el título básicamente. Voy a colocarle también un título y el borrado de pantalla al módulo 2. Voy a copiar esta parte, la voy a pegar aquí y aquí sería un gráfico de los 10 o gráfico de ventas de los 10 juegos de video más vendidos. Eso sería lo que tendríamos ahora en el módulo 2. Bien, en el módulo 1 lo que nosotros queremos es que el usuario digite un año cualquiera, para nosotros ir a buscar todos los juegos de video que se produjeron en ese año y que nosotros generemos una tabla con esos juegos de video. Ok, entonces
Primero vamos a colocar acá, tenemos que leer el año desde el teclado, ¿verdad? El usuario es el que nos tiene que decir cuál es el año que desea buscar. Ok, entonces vamos a poner acá solicitando al usuario que indique el año que desea buscar. Recuerden que la tabla o el archivo contiene los juegos de video y uno de los espacios de la tabla original que ustedes pueden ver acá es el año en el que el juego de video fue producido. Entonces, si el usuario selecciona, qué sé yo, 2009, la idea es ir a buscar todos los registros del 2009 y mostrar en una tabla, qué sé yo, el nombre del juego, el tipo de juego, por ejemplo, y quizás tal vez podemos mostrar las ventas globales de cada uno de esos juegos. Ok, entonces vamos a solicitarle al usuario que nos indique qué año desea buscar. Yo le voy a llamar CLA, que sería año seleccionado, y vamos a utilizar una de nuestras funciones propias para leer un número entero. Nosotros tenemos una función que se llama leer número, ¿verdad? Que ya de una vez nos verifica que el dato que el usuario inserte sea un número entero, y podemos utilizarla para leer ese año de referencia que nosotros queremos buscar. Entonces sería leer número, vamos a colocar el mensaje, inserte el año que desea buscar, el año que desea buscar, 2 puntos, espacio, y cuando ya terminemos de ejecutar esto, la variable CLA debería tener el año en que nosotros tenemos que buscar registros. Entonces vamos a entrar a una parte que se llama buscar registros. Vamos a buscar en nuestra lista cuáles son los registros que fueron producidos en el año, o los juegos de video que fueron producidos en el año que el usuario seleccionó. Pero para eso vamos a crear también una lista para los resultados de la búsqueda. Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear primero una lista con todos los resultados de la búsqueda que se va a realizar, y posteriormente vamos a presentar esos resultados como una tabla. Entonces yo voy a crear una lista que se va a llamar resultados. Le pueden poner resultados, o le pueden poner registros encontrados, o le pueden poner cualquier nombre, y va a estar al principio vacía. Y luego vamos a ingresar a lo que sería búsqueda de registros. Búsqueda de registros en la lista original. Entonces, siempre que vayamos a hacer una búsqueda sobre una lista y que vayamos a recorrer toda la lista una por una o registro por registro, vamos a necesitar crear, o necesitamos saber cuántos registros vamos a tener que buscar. Entonces vamos a crear una variable que se llama nRegistros, y esa variable va a tener la longitud de la lista original, que se llama Video Games. De esta forma sabemos cuántos registros hay en la lista.
número de registros en la lista. Ok, entonces ahora sí, etapa de búsqueda sería un ciclo for. Y diríamos for registro en, digamos, range de n registros. Pero recuerden que la lista original contiene una fila, la primera fila, la fila 0, que es de títulos, ¿verdad? Esa lista no hay que ir a buscar ese primer registro, entonces sería range desde 1 hasta n registros más 1, ¿verdad? Desde 1 hasta n registros más 1, porque las secuencias range siempre terminan en el número que tenemos acá menos 1, por lo tanto le sumamos 1 para que la búsqueda sea completa. Ok, entonces una vez que entramos al ciclo for, vamos a ir analizando registro por registro, y lo que queremos saber es si el año de publicación coincide con el año que el usuario nos está dando. Entonces vamos a poner aquí analizando cada registro. O podemos poner acá analizando año de publicación de cada registro para ver si coinciden con los que el usuario quiere mostrar. Entonces voy a preguntar if registro y ahora en qué columna está el año de publicación. Vean que la columna 0 es el escalafón donde está el juego, la columna 1 es el nombre del juego, la columna 2 es la plataforma y la columna 3 vendría siendo el año. Entonces necesitamos preguntar por la columna 3, 0, 1, 2 y 3. Ok, entonces sería si registro de 3 es exactamente igual a CLA o el año seleccionado, entonces tenemos que hacer algo. Pero aquí hay un detalle. Cuando nosotros leamos esta información, esta columna, la columna de año, nos va a aparecer como un string, ¿verdad? Y para realizar una comparación numérica, nosotros necesitamos que ambos sean del mismo tipo. Entonces aquí o pasamos registro 3 a entero o pasamos año seleccionado a una cadena de caracteres. En este caso pues es más fácil que nosotros pasemos el año leído del archivo a un entero y que lo comparemos con CLA. Entonces si la comparación es verdadera, entonces pasamos registro a lista de resultados, del resultado de la búsqueda, ¿verdad? Entonces diríamos que resultados, le vamos a añadir una fila que sería la fila registro, porque ese registro que nosotros tenemos tiene el año que nosotros andamos buscando. Si el año no coincide, pues entonces no hacemos nada, pero no habría que pasar ningún registro a la lista de resultados. Y aquí se ejecutaría todo este ciclo for para recorrer toda la lista. Ahora bien, ¿qué pasa si no encontramos ningún registro en la lista? Si el año que el usuario buscó no es un año válido o no es un año que nosotros tengamos registros en la lista, de alguna manera habrá que decirle al usuario.
Entonces vamos a crear también una variable de conteo. Variable de conteo de registros encontrados. Y le voy a poner acá R encontrado. Y originalmente le voy a asignar 0, ¿verdad? Si yo encuentro un registro y lo transfiero a la lista de resultados, entonces voy a incrementar la variable de conteo para indicar que encontré un registro. Entonces sería R encontrado, le vamos a incrementar en 1. Ok, entonces así yo sé cuántos registros encontramos con ese año y si hubo registros encontrados. Si esta variable después del ciclo for me sigue apareciendo en 0, yo sé que entonces no se encontró ningún registro y que por lo tanto no hay nada que mostrar. Entonces ahora acá, ya cuando terminamos este ciclo for, hemos recorrido toda la lista y hemos verificado que hemos pasado a la lista de resultados únicamente los registros que tienen como año de publicación el año que el usuario seleccionó. Entonces acá fuera del ciclo, cuando ya terminamos, entonces vamos a analizar los resultados. Los resultados de la búsqueda. Ok, entonces lo primero que voy a preguntar es si n encontrados yo debería cambiarle a voy a ponerle mejor n encontrado, que es en realidad el número de registros encontrados. Entonces, si n encontrado es mayor que 0, quiere decir que hay registros que mostrar. Hay registros para mostrar. Si no, o sea, si n encontrado es igual a 0, entonces no se encontraron registros con ese año. ¿Ok? Y por lo tanto hay que indicarle al usuario con un mensaje print: no se encontraron juegos de video publicados en el año seleccionado o en ese año. Ok, bien, y si nosotros encontramos registros, entonces lo ideal sería crear una tabla y mostrar la tabla con los registros. Entonces, si n encontrados es mayor que 0, podemos crear una tabla y sabemos cuántas filas tiene que tener esa tabla porque conocemos n encontrado. Entonces yo voy a crear una tabla. Una tabla nueva. Y entonces la voy a crear como tabla, igual que siempre, sería pretty table
¿De quién? Voy a mostrar las siguientes columnas. No voy a mostrar todo el registro. Voy a mostrar nada más unas cuantas columnas que me interesen. Voy a mostrar el número que sería el consecutivo. Voy a mostrar el nombre del juego. Juego de video. Y voy a mostrar ventas totales o ventas globales. ¿De acuerdo? Solo 3 columnas va a tener esa tabla en este momento. Y aquí pues vamos a ir llenando las filas de la tabla. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque mi tabla resultados no va a tener la primera fila de títulos de columnas, porque vean que lo único que estamos cargando en resultados son registros propios de la tabla, es decir, juegos de video, nombres de juegos de video. Por lo tanto, la fila 0 de resultados es una fila significativa porque es un juego, es el primero que se encontró. Por lo tanto, a la hora de llenar la tabla con los registros, tenemos que ir recorriendo resultados desde 0 hasta la última fila que tenga resultados. Entonces hay que tener ese cuidado para mostrar, eso sí, todos los registros y no quedarnos con registros que no fueron leídos. Entonces vean el for que yo voy a hacer. Voy a hacer for, creo que puedo utilizar el registro nuevamente. Sí, porque ya es un for diferente, ya se terminó. Y lo voy a hacer con range, pero de n encontrado, nada más, porque ese es el número de filas que va a tener resultados. Pueden volverlo a calcular con len de resultados, pero ya una vez que nosotros hemos leído el primer ciclo for, n encontrados va a tener el mismo número de registros que la lista de resultados. Entonces no hay necesidad de calcularlo de nuevo. Entonces registro en range de n encontrados, ¿sabes? No lo voy a modificar porque la primera fila me sirve. Y entonces vamos a poner aquí agregando fila de datos o agregando registro. Pero hay que tener cuidado porque no vamos a mostrar todas las columnas del registro, vamos a mostrar nada más unas cuantas. Entonces voy a crear aquí una fila temporal para la tabla. Ok, entonces fila va a ser igual a una lista vacía, igual que siempre. Entonces voy a poner aquí agregando los campos o los datos. Voy a poner aquí de una vez agregando el número de registro. Y entonces a fila le voy a agregar registro de 0, que es el lugar en el que está, ¿verdad? Registro de 0 a fila. Ok. Luego vamos a agregar el nombre del juego. Entonces fila tomaría registro de 1, que es el nombre, ¿verdad?
nombre del juego está en la columna 1. Esta es la columna 0, la columna 1. Luego vamos a ver columna 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la 6. 7, 8, 9 y 10 serían las ventas globales, la columna 10. Ok, entonces vamos a agregar acá las ventas globales del juego. Y sería entonces fila, le agregamos registro de 10, ¿verdad? Dijimos. Ok, y ya aquí entonces tendríamos los datos del registro encontrado pasados a esta fila temporal. Entonces ya ahora podemos agregar fila temporal a la tabla. Entonces diríamos que tabla.addRow y le agregamos fila para entonces crear la tabla, ¿verdad? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya hemos terminado de recorrer todo este ciclo for, ¿verdad? Agregando registros, vamos a mostrar la tabla. Mostrar la tabla en pantalla, entonces haríamos un print de tabla y luego vamos a salir y caeríamos acá en esta parte, ¿verdad? Que es donde el usuario tiene que presionar Enter para continuar con el programa o para volver al menú principal. Por ahora lo vamos a dejar de esa manera y vamos a probar a ver si nos funciona bien. Entonces voy a colocar algunos breakpoints en el programa pues para verificar que todo funcione bien antes de continuar con el resto del programa. De acuerdo, entonces voy a ejecutar el programa paso a paso para ver cómo nos está funcionando lo que tenemos hasta el momento. Ok, entonces vamos a darle aquí depuración y vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces el archivo se leyó y ya ahora estamos acá. Ok, entonces vamos a ejecutar el programa completo hasta ingresar al menú 1. Entonces vean que aquí tenemos el menú principal, se está mostrando bien. Y en el menú principal voy a seleccionar 1, que es el del listado de juegos. Ok, entonces ya ahora entramos acá y vamos a mostrar el menú del módulo 1 y vamos a ir a seleccionar un año en particular. Ok, tenemos un error porque me está haciendo falta un parámetro en esta función. Siempre se me olvida este parámetro. Recuerden que leer número recibe un mensaje y tiene que recibir también el tipo de número que vamos a leer, que en este caso es entero. Ok, entonces vean que aquí el error me está diciendo básicamente que hace falta un argumento en la función leer número que es tipo de dato. Ya aquí le estamos poniendo el tipo de dato. Ok, entonces va de nuevo. Como el archivo tiene pues bastantes registros, no hay que extrañarse que dure un poquito aquí cargando el archivo y pasándolo a la lista. Ok, entonces ahora va de nuevo, voy a seleccionar el 1. Ahora entramos al menú al módulo de listado y vamos a mostrar el título y ahora sí voy a seleccionar un año en particular. Voy a seleccionar digamos 2009. Ok, entonces creamos resultado como una lista vacía
El número de registros que vamos a analizar es 16.599. Número de encontrados está en 0 y empezamos a preguntar por los registros, ¿verdad? Y aquí tenemos un error. Ok, tenemos que hacer un cambio, porque el registro si no, ya vi cuál es el problema. Aquí en realidad estoy utilizando el registro como contador, no como un registro. En realidad lo que tenemos que buscar acá es video games de registro, ¿verdad? Fila registro, columna 3. Esta es la forma correcta de hacerlo, porque esta es la lista en 2 dimensiones que tiene los datos. La fila me la va a ir indicando el registro. De hecho, podemos cambiar, en vez de registro podemos ponerle mejor fila para que quede más claro. Entonces sería video games, que es la lista en fila que se va a ir recorriendo desde 1 hasta 16.599, columna 3. Y eso es lo que estaríamos pasando entero para compararlo con año seleccionado. Ok, voy a cerrar este archivo por mientras. Listo, vamos a ver si ahora sí nos funciona. Ok, vamos a avanzar entonces y vamos a ir al módulo 1, que es el módulo que estamos preparando. Seleccionamos el año, digamos que el año es 2009 nuevamente. Resultados se crean, en registros también, en encontrados también, y ahora pues sí deberíamos de hacer la comparación bien. Ok, el primer registro no tiene un 2009, entonces vean que el primer registro, que es este juego que se llama Wii Sports, es del 2006, no es del 2009. El primero del 2009 debería ser el 4, entonces el 4 sí deberíamos de pasarlo a la lista de resultados. Entonces vean que fila ahora va a tener un 2, pero este juego tampoco es del 2009. Pasamos a fila 3, fila 3 tampoco tiene un juego del 2009. Entonces en la 4 aquí sí deberíamos de tener un juego del 2009. Entonces vean que ahora sí entramos, porque el juego en la fila 4 de la lista pues sí tiene un año de publicación, que es el 2009. Entonces pasamos ese registro completo, lo vamos a pasar a la lista de resultados. Entonces vean que resultados ahora tiene ok, me estoy equivocando nuevamente. Estamos pasando lo que no es. Voy a detenerlo. Vean que la lista, vean que el resultado me está apareciendo otra cosa. No es el juego que está en la fila 4, que es el que yo quiero, ¿verdad? Sino que cargó otra cosa. Por lo tanto, hay algún error. Y es que lo que tenemos que pasar no es registro, ¿verdad? El registro lo habíamos quitado. Lo que tenemos que pasar aquí es más bien video games, como hicimos arriba, video games de fila. O sea, vamos a pasar toda la fila en la que hubo coincidencia dentro de la lista en 2 dimensiones. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que pasar a resultados. Ahí es donde está la información que nosotros queremos colocar. Listo. Va de nuevo entonces. Por eso es que es muy útil ejecutar los programas paso a paso, porque así uno se va dando cuenta de todos los errores que uno tiene. Errores de tipo lógico, ¿verdad? Entonces, nuevamente, entramos al módulo 1. Vamos a ir
a seleccionar el año. Estábamos con el 2009. Creamos la lista de resultados, todo lo demás, y empezamos a buscar el registro. Habíamos dicho que con fila 4 entrábamos a un registro de los que sí coincide con el criterio de búsqueda. Entonces ahora vean, donde yo copio ese registro que ahora es Video Games de fila, es decir, la fila 4 de la lista Video Games, esa es la que pasamos a resultados. Ahora sí, vean que en resultados estoy pasando toda la información de la fila 4 de la lista original, es decir, toda esta información de aquí hasta el final. Entonces ahora sí está bien. Ok, aquí podríamos continuar buscando registros, ¿verdad? Pero yo voy a poner un breakpoint acá para entonces verificar toda la lista y ver al final cuántos registros se sacaron. Entonces voy a ejecutarlo aquí hasta el próximo breakpoint. Y aquí tenemos un error. Vamos a ver qué pasó. En la fila 180, dice que en la fila 180, vean que aquí yo tengo fila en 180. Ah, ok. Vean qué interesante. Pareciera que hay registros que no tienen un año en particular. Ajá. Véanlo acá. Vean este, por ejemplo, que tiene un NA. Hay juegos que no tienen año definido dentro del set de datos. Vean qué interesante. Hay un montón, de hecho, de juegos que no tienen un año definido y tienen más bien un NA. Ok, eso no lo sabíamos. Entonces, claro, donde el programa intenta pasar NA a un entero, da este error. Por lo tanto, aquí podemos, aquí hay varias formas de atender ese asunto. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar una condición adicional. Vamos a ver si nos funciona. No nos va a funcionar porque igual nos va a dar un error. Voy a tener que ponerlo aquí arriba. Voy a poner aquí revisando que el dato en la columna de año sea válido, es decir, que lo podamos pasar a un entero. Entonces yo voy a preguntar if, y preguntamos por lo mismo, por video games, cuya fila es fila, columna 3, voy a decir que no sea igual a NA, que es lo que está apareciendo en esa columna. Y vean que aquí no lo estoy pasando entero porque voy a preguntar efectivamente por el contenido de la lista y como string, y lo voy a comparar con un string, por lo tanto no hay problema. Si esta comparación me da verdadera, entonces podemos preguntar por el año seguidamente, ¿verdad? En el if de adentro. Si el año es el que andamos buscando, entonces pasamos el registro a la lista de resultados, y si no, pues no copiamos nada. Si el valor acá, voy a minimizar esto, si el valor que tiene la columna y la fila correspondiente es un NA, entonces nos brincamos esta parte y continuamos con el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si eso soluciona el problema. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a seleccionar módulo 1. Voy a pasar este breakpoint directamente para acá, para no estar ejecutando esas instrucciones todo el tiempo. Habíamos dicho 2009, ¿verdad? Entonces ya llegamos acá
y ahora ingresamos al ciclo for de búsqueda. Entonces, en la primera fila de la lista de datos, vean que sí tenemos un año válido. Por lo tanto, en esa columna no hay un NA. Por lo tanto, entramos al segundo if y entonces ahora sí pregunta. Ya ahora que sabemos que hay un año correcto, preguntamos si el año corresponde con el que el usuario quiere buscar. Entonces en ese año no hay un registro 2009. El que sigue tampoco hay un 2009. En el tercero tampoco. Y es hasta el cuarto que tenemos un registro válido. Entonces lo pasamos al registro y ponemos en encontrado. Lo incrementamos en 1. Ok, voy a intentar ahora ejecutar todo el ciclo for de búsqueda de un solo tiro para ver cómo nos va. Y esta vez vean que sí pudimos ejecutar toda la... bueno, espérenme para ver. Voy a quitar este breakpoint de acá. Entonces lo voy a ejecutar completo. Y ahora tenemos otro error. Ok. Vamos a ver, está intentando buscar... ok, sí, perfecto. En este caso, 16.599. ¿Qué hay en 16.599? Vamos a ver. Sí, estoy sobregirándome la lista. En realidad vamos a tener que quitar en el registro +1. Porque entonces sí estamos buscando desde 1 hasta n registros. Sí, correcto. Ok, va de nuevo. Al ponerle 1 estábamos intentando buscar en la fila que sería 16.600, que esa fila no existe. Ese era el detalle. Entonces voy a poner el otro breakpoint aquí, más bien. Ok, entonces vamos a seleccionar módulo 1, año 2009. Estamos acá. Y entonces ahora vamos a buscar todos los años hasta 16.598. Ok. De acuerdo, y encontramos 1431 registros, es decir, hubo 1431 juegos que se produjeron en el 2009. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando intentamos lanzar la tabla con toda esa información. Vamos a ver qué pasó acá. Sí, aquí tenemos el mismo problema, es que por alguna razón me confundí y estoy utilizando el registro como si estuviera leyendo el archivo, pero en realidad no es así. Aquí debería ser fila nuevamente y esto debería de ser resultados, perdón, sí, es resultados de 0, ¿verdad? De fila y de 0. Entonces vamos a tener que corregirlos en todos los demás. Resultados de fila y 0, porque resultados también es una lista en 2 dimensiones. Entonces tenemos que asignarle fila y columna por separado, ¿verdad? Para entonces poder copiar los archivos bien. Listo. Entonces vamos a
ejecutarlo nuevamente paso a paso para ver si obtenemos un resultado coherente. Ok, voy a ejecutar hasta el siguiente breakpoint. Entro al menú 1, vamos a buscar 2009. Ok, ya ahora sí los encontramos. Vamos a crear la tabla y ahora sí, desde fila hasta n encontrados, vamos a ir buscando cada uno de ellos. Ok, ven que ahora ya no me da error, porque entonces ahora sí estamos copiando nada más las filas. En la fila nueva, vean que fila tiene un 4, porque efectivamente ese es el rango en el que está en la tabla original. Luego pasamos el nombre, luego pasamos las ventas globales y agregamos ese registro a la tabla, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver una cosa. Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Aquí en realidad no es 0, sino que es 1. El nombre está en columna 1, no está en columna 0. Eso era un detalle importante. Ok, entonces vamos a ejecutar hasta el siguiente breakpoint. 2009. Y entonces ahora sí, vamos a ver si ya se arregló el problema. Entonces, el registro que yo voy a pasar a la tabla, vean que contiene el nombre, el lugar en el que está en la tabla original, el nombre del juego y las ventas globales. ¿Verdad? Que en el caso de la fila 4, el nombre es Wii Sports Resort. Luego la posición a la 4, evidentemente. Y al final lo que tiene son 33 millones de dólares vendidos en ventas globales. Ok, entonces le copiamos la información correcta. Y deberíamos de funcionar bien hasta llegar acá. Esperemos que sí. Ok, entonces ya ahí cargamos todas las 1431 filas. Y ahora vamos a ver lo que ocurre cuando mostramos la tabla en la pantalla. Ok, vean que nos va a quedar una tabla gigantesca con todos los registros que nosotros encontramos. El problema es que esta tabla pues tiene, es una tabla muy grande, tiene muchos registros, dependiendo de cada año, del año que nosotros busquemos, así serán el número de registros que nosotros vamos a encontrar. Entonces vean que acá voy a presionar Enter para continuar. Y al continuar volvemos al menú principal. Ok, entonces voy a detenerlo un momento. Podemos hacerle varios cambios a este módulo que tenemos acá de lista de resultados según un criterio de búsqueda. Podemos, antes de presentar la tabla, podemos indicarle al usuario cuántos registros fueron encontrados con esa característica. Para agregar esa característica, vamos a ir entonces un momentito aquí arriba y antes de presentar nosotros la tabla, vamos a generar entonces un mensaje. Entonces, si n encontrados es mayor que 0, entonces nosotros podemos mostrar el número de juegos encontrados. Ok, entonces podemos hacer un print y podríamos colocar aquí un mensaje que sería, digamos, con formato. Podríamos poner: se encontraron, y sería n encontrado, juegos de video publicados
en el año cel A, ¿verdad? Que es el año que el usuario anda buscando. Y podemos poner aquí un input y pondríamos un mensaje, digamos presione enter para mostrar la tabla. Ok, entonces de esa manera pues le avisamos al usuario cuántos resultados hay en la búsqueda antes de mostrar nosotros la tabla. Ok, entonces voy a ejecutarlo para verlo nuevamente. Ok, entonces ya ahí estamos. Voy a mostrar el listado de las tablas, el listado en tablas, perdón. Voy a buscar 2009 y vean que ahora el programa me dice se encontraron 1431 juegos de video publicados en el año 2009. Presione enter para mostrar la tabla, le damos enter y aquí nos aparece la tabla con todos los juegos de video encontrados en el 2009. Ok, entonces ven que en este caso pues son bastantes juegos. Y aquí podemos volver al menú principal y podemos ingresar de nuevo, digamos, colocar un año diferente, qué sé yo, 1990. En 1990 solo hay 16 juegos publicados. Entonces le doy enter y aquí me aparecen los juegos y lo que vendió cada uno de ellos en el año 1990. Por ejemplo, Dr. Mario, que está en el lugar 216 de la tabla original y que vendió 4.85 millones de dólares. Ok, podemos volver al menú principal y busquemos otro año, digamos 1800, y pues evidentemente no se encontraron juegos de video publicados en ese año. Ok, listo, entonces vean que de esta manera estamos recorriendo los datos que tiene la tabla y estamos creando búsquedas dentro de esos datos que nosotros tenemos. Entonces voy a generar una búsqueda más, digamos 1992. Hay 43 juegos en 1992 y aquí están los juegos que se publicaron en 1992. Quiero comparar con, digamos, el año 2015. En el 2015 hay más juegos, hay 614 y aquí están todos los que se publicaron en esa fecha, en ese año. Ok, entonces vean que lo importante en este ejercicio es la parte de búsqueda. Voy a salir con el número 3. Es la parte de búsqueda y la forma en la que, como les decía, pues pasamos los resultados de una cierta búsqueda en una lista más grande, los pasamos a una lista más pequeña, que es la que luego utilizamos para mostrar la tabla. Ok, y ahora pues rápidamente lo que vamos a hacer es un gráfico de barras en el que, voy a quitar este breakpoint, en el que vamos a mostrar en el módulo 2 las ventas globales de los 10 juegos más vendidos del archivo. Ok, entonces vamos a modificar este mensaje. Vamos a poner acá mostrando las ventas globales de los 10 primeros juegos de video, o de los juegos de los 10 más vendidos. Ok, y aquí entraríamos a la parte de graficación, en la que nuevamente, como vamos a mostrar un gráfico de barras, lo que nosotros queremos realmente es tener dos series de datos. Una que son los nombres de los juegos de video, de los 10 primeros juegos de video, y la segunda es las ventas globales de esos 10 primeros juegos. Ok, y esa información la tenemos en las listas, ¿verdad?
Ok, entonces para poder seleccionar datos de una manera más eficiente dentro de las listas, nosotros podemos también pasar la información a un arreglo, de tal manera que en el arreglo todo sea más fácil de manipular. Entonces voy a pasar primero que todo, pasando la información de la lista original a un arreglo. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. La lista original se llamaba Video Games. Entonces voy a ponerle a esta variable VG arreglo. O podemos ponerle arreglo VG. Arreglo de videojuegos. Ok. Y lo creamos como np.array. Y sería de la lista Video Games. Pero voy a quitar de una vez voy a convertirla así como está de una vez y voy a eliminando la primera fila del arreglo. Que recuerden que la primera fila del arreglo lo que contiene es los títulos de las columnas, que en este momento pues no los necesitamos. Vamos a dejar únicamente los juegos de video con sus respectivas columnas. Entonces ya ahora que tengo arreglo, que tengo la lista convertida en un arreglo, me es más fácil, por ejemplo, seleccionar filas de ella. Yo voy a decir que necesito necesito saber cuántas filas tiene ese arreglo. Entonces, calculando el número de filas del arreglo, muy importante. Entonces voy a llamarle esa variable nFilas, número de filas, sería entonces len de arreglo de videojuegos, ese sería el número de filas. Y ahora para eliminar la primera, yo puedo decir que quiero de arreglo de videojuegos de la fila 1 hasta la fila nFilas, hasta la última fila, y quiero todas las columnas, ¿verdad? Entonces de esa manera eliminamos la primera fila del arreglo. Ahora bien, de esa misma manera podemos sacar la información de los 10 primeros y podemos crear los arreglos que necesitamos para el gráfico, creando los vectores para el gráfico de barras. Entonces, ¿cuáles serían los vectores que ocupamos? Ocupamos un vector que se va a llamar juegos, o nombre, sí, pongámosle juegos, son los nombres de los juegos más vendidos, es esta variable. Los nombres los vamos a tomar de el arreglo de videojuegos. Entonces sería arreglo de videojuegos y ahora tenemos que ver qué extraemos de ahí. Los nombres nosotros dijimos que están en la fila, en la columna 1 del arreglo, ¿verdad? Están en la columna 1 y están los que queremos tomar son los nombres desde la fila 1 hasta la fila 10. Entonces sería desde la fila 0 en este caso, ¿verdad? Porque recuerden que ya al haber quitado la primera fila de títulos en el arreglo, yo estoy transfiriendo el primer juego a la fila 0. Entonces sería desde la fila 0 hasta la fila 9, serían los 10 primeros. Y voy a tomar la columna 1, que es donde están los nombres. Ok, entonces eso pasaría a juegos. Y luego voy a crear otro vector que se llama ventas, que es básicamente lo mismo. Sería juegos desde la fila 0 hasta la fila 9, o sea los 10 primeros. Pero ahora sería la fila 10
la columna 10, perdón, la que vamos a tomar, porque esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Estaríamos cargando la 10, que son las ventas globales. Y eso es lo que vamos a graficar en el gráfico de barras, ¿de acuerdo? Y este vector de ventas lo tenemos que pasar a números, ¿verdad? Pasando vector de ventas a números enteros, que de lo contrario el gráfico no nos va a funcionar. Entonces crearíamos ventas y sería ventas.asType, ¿verdad? Y el tipo lo pasaríamos a np.float, ¿verdad? Porque son números flotantes. Si ustedes ven aquí, las ventas globales son números que tienen decimales, por eso es que lo estamos pasando a flotantes. Y aquí me hace falta un signo de igual. Listo, entonces ya tenemos ventas y tenemos juegos. Ahora vamos a crear el arreglo de posiciones para las barras. Entonces crearíamos posición, sería np.arrange y sería desde 0 hasta 9, ¿verdad? Porque vamos a tomar los 10 primeros. Entonces ocupamos un vector que vaya desde 0 hasta 9 en este caso. Y aquí entonces ya podríamos generar el gráfico. El gráfico de barras, que entonces tendríamos inicialmente como estaríamos utilizando, bueno, vamos a crear primero una figura, un cuadro de este gráfico, y vamos a cambiar el tamaño con fixed size. Sería un gráfico de, digamos, de 8 pulgadas en el eje X y digamos de 4 pulgadas en el eje Y. Y entonces ahora pondríamos plt.bar, que es el gráfico de barras. De hecho aquí nos conviene más un gráfico de barras horizontales en vez de barras verticales, porque el nombre de los videojuegos es relativamente largo y eso nos podría complicar la forma en la que estamos mostrando las etiquetas. Entonces más bien voy a mostrar con 4 pulgadas en el eje, bueno, podemos mostrar igual con las 8 pulgadas en el eje X y digamos con unas 6 pulgadas en el eje Y. Vamos a ver cómo nos queda. Y entonces mostraríamos en plt.bar h para que sean barras horizontales y mostraríamos posición, coma, ventas, ¿verdad? Y entonces de esa forma pues generamos el gráfico de barras horizontales. De acuerdo, entonces vamos a ver qué ocurre cuando nosotros ejecutamos este programa. Voy a colocar aquí algunos breakpoints para poderlo ejecutar paso a paso. Bien, voy a depurar el programa entonces a ver cómo nos va esta vez. Ok, entonces voy a ingresar esta vez al módulo 2. Entonces aquí estamos en el módulo 2 y vamos a presentar por la carátula del módulo 2, ¿verdad? En los menús vamos a convertir el arreglo o la lista original en un arreglo. Vean que ahora ya tengo toda la información como un arreglo, ¿verdad? Por lo tanto es más fácil de manipular, de hecho. Pero los datos son string, ¿verdad? Entonces, donde nosotros tomamos bueno, calculamos el número de filas, que es de 1669, y vamos a extraer únicamente los datos de la primera fila
bueno, vamos a eliminar los datos de la primera fila. Entonces vean que el arreglo resultante en su fila 0 ahora lo que contiene es el primer juego, ya no contiene los títulos de las columnas, y seguimos teniendo pues todos los registros de la originales, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es extraer los 10 primeros. Por lo tanto, juegos va a tener los 10 primeros juegos de la tabla, y ventas, las ventas correspondientes a los primeros juegos de video, a los primeros 10. Entonces vean que juegos contiene me está haciendo falta 1, desde 0 hasta 8 me está haciendo falta 1, y ventas, donde yo lo paso a flotante, ¿cuántas filas tiene ventas? Sí, me está haciendo falta 1. Ok, ya vamos a corregir eso. Voy a detenerlo y sería entonces desde 0 hasta, desde 0 hasta 10. Claro, porque sería desde la fila 0 hasta la fila 10 menos 1. Entonces sería desde 0 hasta 10 menos 1, o sea hasta 9. Entonces ahí sí nos llenaría con 10, con los 10 primeros juegos. Ok, ya corregimos eso. Voy a ir a ejecutarlo. Vamos a ver cómo nos queda. Voy a entrar en el módulo 2 y borramos pantalla. Y nuevamente mostramos todo y extraemos entonces juegos y ventas, que ahora juegos, ahora sí tiene las 10 filas que nosotros necesitamos, y en ventas tenemos también 10 filas. Entonces estamos con todos los datos completos. Entonces ahora pasamos ventas a flotantes, generamos el vector de posición, que este vector de posición también hay que corregirlo. Vean que solo tiene 9 elementos, por lo tanto donde yo ejecute la función del gráfico van a ver que se me va a generar un error. Ok, vean aquí el error que tenemos, que es donde hay una disparidad de dimensiones. Hay uno de los vectores no tiene la misma cantidad de filas que el otro, ¿verdad? Entonces se nos produce este error. Voy a detener el programa y voy a volver acá, y el error está aquí en posición, que yo necesito crear posición desde 0 hasta 10 menos 1, es decir, desde 0 hasta 9, para que entonces se generen también 10 posiciones. Ok, entonces voy a ejecutar nuevamente el programa. Ok, entramos al módulo 2. Vamos a ejecutar paso a paso todo de nuevo. Entonces ahora donde creamos posición, vean que posición ahora sí tiene 10 elementos, desde 0 hasta 9, que es lo que andamos buscando. Ahora generamos el cuadro de gráfico, lo podemos minimizar y presentamos el gráfico de barras. A ver cómo nos queda. Entonces vean que me aparecen pues las barras correspondientes a los números, y ahora pues la idea sería cambiar las etiquetas para que me aparezcan correctamente. Ok, entonces voy a cerrar acá y voy a detener aquí un momento, y vamos a ir a agregar eso en el gráfico. Entonces en las propiedades del gráfico lo primero que vamos a hacer es, bueno, podemos cambiarle el color y podemos cambiarle la apariencia. Ahora podemos decirle aquí alfa, digamos 0.6, y podemos agregarle color. Aquí no tiene que haber espacio, perdón. Aquí podemos ponerle color
sería, digamos, tal vez un color magenta. Ok, y aquí vamos a ponerle plt.getix, y entonces haríamos coincidir posición con juegos, ¿verdad? Para colocar los nombres de los juegos, vamos a poner aquí en el eje X, vamos a poner una etiqueta, que esa etiqueta va a ser ventas globales en millones de dólares, y vamos a ponerle un título al gráfico, que sería los 10 juegos de video más vendidos. Y finalmente, con un plt.show mostramos el gráfico en pantalla ya finalmente. Bien, vamos a ver entonces cómo se comporta el programa. Voy a correrlo completo con los cambios y vamos a ver cómo nos quedó entonces el módulo 2. En el módulo 2 entramos y se genera aquí el gráfico correctamente. Ok, vean que aquí tenemos un problema con los nombres. Podemos incrementar el tamaño del gráfico, o podemos eventualmente correr también la parte izquierda del gráfico para que los nombres de los juegos se vean de mejor manera. Ok, entonces cerré el cuadro de gráfico, voy a cerrar la aplicación y vamos entonces a hacer esos cambios. Ok, entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a agregar lo siguiente. Una vez que hemos puesto los ticks, voy a poner plt.subplots adjust, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa función? Y aquí yo le puedo poner left para ajustar el margen izquierdo del gráfico, y lo voy a poner, digamos, en punto 35, ¿verdad? Lo voy a correr punto 35 pulgadas para para que entonces me quepan los nombres de los juegos mejor en el eje Y, ¿verdad? Ok, entonces voy a correr esta parte y voy a quitar este breakpoint. Yo no tengo ningún otro breakpoint. Ok, entonces voy a ejecutar esta parte para ver los cambios, a ver cómo quedaron los gráficos. Voy a entrar al módulo 2 y vean que entonces ahora ya los nombres me aparecen correctamente en el, digamos, del lado izquierdo del gráfico, y ahora sí se ven completos, y estoy dejando bastante espacio por si hay nombres que tienen un poco más de distancia, o si en algún momento vamos a mostrar otros gráficos diferentes, otros juegos diferentes, perdón. Y lo otro que podemos hacer es que este gráfico se ve extraño en el sentido en que el más grande está abajo y los más pequeños se ven hacia arriba. La idea es que se vean al revés, o al menos eso es lo clásico en un gráfico de barras horizontales. Entonces vean lo que vamos a agregarle al programa. Voy a salir de acá y voy a agregarle lo siguiente. Voy a poner aquí un comentario y voy a poner aquí ajustando margen izquierdo del gráfico. De hecho no lo voy a poner aquí, lo voy a poner hasta el puro final. Voy a darle control X y me lo voy a traer para acá. Voy a poner control V y digamos lo voy a dejar en punto 3, y acá voy a invertir o invirtiendo el orden de las barras,
Y eso se hace con la siguiente función, sería plt.gca, que es para hacer acceso al gráfico actual, y la función se llama invert y-axis. Ok, de esa forma invertimos el orden de las barras, de tal manera que la última sea la primera y la primera sea la última. Y aquí vamos a poner mostrando el gráfico en pantalla. De acuerdo, entonces vamos a ver, eso es un GCA, esa es la función correcta. Bien, entonces vamos a ver cómo nos quedó el programa hasta acá. Voy a ejecutarlo nuevamente. Voy a entrar entonces al módulo 2 y vean que ahora pues me aparece vamos a ver qué pasó acá. Como que se quedó pegado el gráfico. Voy a intentar de nuevo. Y ahora sí. Perfecto, entonces vean aquí el gráfico donde queda en su forma final. Y con esto terminamos pues lo que quería mostrarles en la clase de hoy. Este programa lo vamos a seguir trabajando la próxima clase. Por ahora vamos a dejar únicamente estos dos módulos para que ustedes se familiaricen con la parte de búsqueda y con la parte de graficación, con un archivo que ya tiene pues una mayor cantidad de información, que en este caso son 16.600 registros básicamente. Ok, entonces estoy aquí en el explorador y vamos a ir a ejecutar nada más el programa de forma independiente, fuera del PyCharm. Entonces donde le damos doble clic nos aparece el programa. Ya para este momento los datos están cargados en la lista, ¿verdad? De tal manera que yo puedo ir al módulo de búsqueda y puedo buscar un año, digamos 2001. Y dice que en el 2001 se encontraron 482 juegos publicados. Ok, le voy a dar enter y aquí tenemos la tabla completa de todos los juegos que se encontraron, con sus respectivos nombres y las ventas en millones de dólares. Ok, para volver al menú principal le damos enter y ahora vamos a ir al módulo de graficación, en donde se nos presenta el gráfico que vimos hace un momento con lo que han vendido los 10 juegos más vendidos del año, de la historia en este caso. Vean que Tetris es uno de ellos, curiosamente. Habría que ver, uno podría crear un módulo de búsqueda para buscar un juego en particular, ¿verdad? Para ver en qué año fue que Tetris fue publicado. Ok, y aquí volvemos al menú principal, le damos 3 y salimos de la aplicación. De acuerdo, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Este programa, como les digo, lo vamos a seguir manipulando y nos veríamos entonces en la próxima clase. Muchas gracias.